Hubo un final trágico que hoy todavía no tiene el castigo merecido, ¿no es cierto, Ricardo? Así es uno de los poquísimos casos de un femicidio que salió gratis, o casi. Bueno, Leonardo Crespo y Analía Escamochero se conocieron en un boliche. Bailando, se conocieron, se gustaron y salieron un tiempo en La Plata. Esto estamos hablando de la primera mitad de la década del 90 aproximadamente. Bueno, salieron, eran novios, eran pareja, hasta que ella le dice a él, estoy embarazada. ¿Estoy embarazada? ¿Y qué? Estoy embarazada, tenemos que hacer algo. Bueno, casémonos. Y ella le dice en ese momento, así como dudando, bueno, está bien. O sea, se casaron o se iban a casar de apuro. Él era policía. Había dejado la policía y estaba estudiando ciencias económicas. Luego se recibiría de contador. Entraría en una financiera y luego en la gerencia de un banco muy importante, un banco extranjero muy importante. O sea que en el curso de esos años, ya la segunda mitad de los 90, el hombre hizo dinero. Y ella después de la secundaria quería ser médica. En la familia eran 3 hermanas y un hermano. La familia era de clase media baja, de los hornos. Le consiguió con un trabajo en una zapatería, como empleada de una zapatería. De ahí salta, era una chica inteligente, de ahí salta a una AFJP, cuando existían las AFJP. Primero pasa una chiquitita, después una más grande, hasta que termina en una AFJP muy importante. Pero este es el decurso de la vida de cada uno, ya estando juntos. Pero cuando se conocen y cuando ella le dice quedó embarazada, el asunto era, bueno, nos vamos a casar, rápido vamos a casar. Ella es de la iglesia, de una iglesia evangelista que no cree en los santos, ni tampoco cree en la virginidad de María. Él es católico. Entonces le va y le dice, bueno, escúchame, nos casamos, vamos al civil, después vamos a la iglesia, hacemos una gran fiesta. No, a la iglesia no. Dice ella, la iglesia no, mi familia, le explicó todo. Ya es un tema para mí el hecho de ir embarazada y de apuro. Así que a la iglesia no. Bueno, entonces nos casamos, hacemos una fiesta de civil y vamos a un salón. Hacemos una fiesta en el salón. La noche anterior a la boda de civil, ella habla con una de sus hermanas. Le dice, ¿sabes una cosa? Le dice Analía a una de sus hermanas. ¿Sabes una cosa? Yo no lo quiero. No estaba enamorada. ¿Cómo no lo creo? Pero y el nene, escúchame, hace meses que está saliendo con este hombre, años. No, yo no lo quiero. ¿Y por qué te casás? Escúchame, no vas a ser la única ni la última madre soltera que haya. ¿Para qué te vas a casar? Dice, no tengo plan B. Además, para mí es un sostén económico. Digo, pero no seas estúpida, le dice la hermana. No lo hagas, te vas a arruinar la vida. Dice, no, yo me voy a casar. Y se casa igual. Y se casa igual. La noche, se casa por civil, y la noche de la fiesta, la hermana a la que le había confesado esto no va al casamiento, ni va al casamiento ni va a la fiesta. Después tendrá un problema en la familia por eso, porque era la única que sabía que su hermana... No va por esto, porque tenía esa información. Tenía esa información de que Crespo sí había sido en su momento, pero no lo quería. Llega el momento del casamiento y luego la gran fiesta. La gran fiesta, ella lo había convencido a él porque quería casarse por iglesia. No, hagamos la fiesta. La gran fiesta, suena la marcha nupcial, todos se levantan, aparece la pareja y ella estaba vestida toda de negro. Se casó vestida de negro. Se casó vestida de negro. Mal augurio, ¿no? El asunto es que se casa. Y bueno, primero van a vivir a la casa de una casa que le presta un familiar de Crespo, de Leonardo. Leo le decía, a Leonardo Crespo. Van a vivir ahí. Pero claro, él, como te decía antes, va ascendiendo en su trabajo, ella también en las AFJP, lo mismo, y compran una casa de 2 plantas, un chalecito muy lindo, en Gonet, en la calle 24,
entre 4,93 y 4,94. Para los que no son de Gonet, esto no significa nada, para la gente de Gonet, vaya la precisión, vaya la precisión. Bueno, un chalecito muy lindo, de 2 plantas, qué sé yo. Ahí estamos viendo la foto, ¿no? Estábamos viendo, claro, bueno, ahí está. Ahí está el chalecito al que ellos acceden de esa manera. O sea, empezaron de cero. Sí, empezaron a construir su familia. Su familia, exactamente. Su casa. Había nacido el chico, había nacido la criatura. Y bueno, luego de 5 años, ella vuelve a quedar embarazada. Pero en ese interín pasan cosas. Por ejemplo, él tiene una relación con alguien de la familia de ella. ¿Extramatrimonial? Sí. Queda todo, digamos, ¿Ella se entera? No, pero la familia de ella lo sabía. Y a la vez, la familia de ella, como que comenta, para que él lo supiera, no van al oído a contárselo, pero lo comentan, ¿viste? Cuando vos comentás cosas en ambientes que vos sabés que le van a llegar a él. De que el pibe que tuviste, ese por el que te casaste de apuro, ¿era tuyo? Como que dudaban, la familia dudaba que Sí. ese hijo por el cual ella se había casado con él fuese de él. Sí. ¿La misma familia de ella lo La misma dudaba? familia de ella. La misma familia de ella. ¿Y él sabía que existía esta duda? No, se enteró. Se entera. Se entera, pero como que, bueno, a ver, estaba en una situación difícil. Por un lado estaba saliendo con algún familiar Sí. y por el otro lado escucha esto. Lo que pasa es que con el tiempo, en esa época, ella tiene actitudes, no lo quería. Claro. Entonces, No estaba enamorada. si no estaba enamorada, pasa el tiempo, sí, es verdad, se casaron de apuro y después a los 5 años tuvieron otra criatura, otro hijo. Es cierto eso, pero eran cuestiones casi quirúrgicas. Casi quirúrgicas. Porque no había entre ellos... No había, ¿sabes lo que decía Analía? Analía decía, no hay piel. A tal punto decía que no hay piel, que entre sus amigas lo llamaba a su marido, el pescado ese. Pescado, le decía. Y contaba que ella no tenía piel. Mientras no tenía piel con el marido, sí tenía piel con al menos 4 amantes. Los 2 primeros no lo sé. Es más, creo que no lo sabe nadie. Pero de los 2 últimos sí se puede decir que eran simultáneos. Él empieza a sospechar. ¿A quién le contaba ella de estos amantes? A sus amigas y a sus hermanas, que luego declaran en el juicio, junto con las empleadas domésticas de la casa. Todos estos detalles son importantes porque cuando veamos después la condena vamos a ver, ¿no?, la terrible injusticia, el fallo machista, ¿no?, que se aplica justamente por estas razones. Por eso vamos recorriendo el camino hasta llegar a eso. Es un increyendo. Es una historia, porque decir, bueno, parece una telenovela esto. En cierta medida lo era. Si se quiere. Bueno, pero el asunto es que ella no quería tener contacto con él. Ese es el tema. No tenía relaciones, no tenía... No, después del segundo hijo, por eso te decía, lo menos... una cuestión quirúrgica, lo de los... bueno, el primero no, porque eran novios, etcétera, se casaron de apuro. Pero la segunda cuestión ya fue diferente. Ella tenía otras relaciones. Es más, los mostraba. Iba, por ejemplo, al cumpleaños de una amiga, e iba del brazo con un amante. Un amante y lo presentaba, fulano de tal, ¿Y él no sabía de la existencia de estos amantes? Él no lo sabía, pero sí sabía que existían. Entonces le decía a ella, decime que tenés un amante, decime, porque si no me lo decís, te mato. Ya desde el año 2001, 2002, 2003, ya desde ese entonces. La historia después continuará un par de años más, hasta que termina. Decime porque te mato. Entonces, ¿qué empieza a hacer él? Le empieza a revisar el celular a ella. Empieza a revisar el identificador de llamados del teléfono fijo. Se empieza a obsesionar. Se empieza a obsesionar, llama a de hecho, pedir ella, un número. perdón que te interrumpa, Ricardo, Sí, pero claro. ella se había hecho una cirugía, se había agrandado sus mamas y no... A eso iba. Y él no sabía, ¿no? O nunca las había visto. Es la segunda parte. Sí. Porque ella tenía una vida de dispendio. Gastaba en aquel entonces entre 1.000 y 2.000 pesos en ropa todos los meses. De aquel entonces era una fortuna. Y ella siempre decía, porque se mostraba alegre cuando salía y demás, siempre decía, no todo lo que reluce es oro. La plata, para modificarse los senos, se la había sacado, es decir, quien contribuía económicamente al hogar, ella contribuía, obviamente, pero el mayor caudal era de él. Lo había sacado y, bueno, sí se había
embellecido, como decía ella. Estaba mejor, se sentía mejor, se había modificado los senos, estaba bien. Y entonces él decía, bueno, tengamos relaciones. Yo quiero estar con vos. Y más ahora, que te sentís bien y qué sé yo. No, salí de acá. Pero ni me toques. El hombre, frente a esto, en una ocasión, se le echa encima, le desgarra las ropas y la quería violar. No logra violarla. O sea, ya había violencia entre ellos. Ya empezó la violencia. No logra violarla. En otra ocasión, que era... estaba tan obsesionado con esto, pero escúchame, ¿para quién te arreglás el cuerpo? A ver, ¿para quién haces todo esto? ¿Para quién? Para los amantes que tenés. Decime que tenés amantes, de vuelta, porque el hombre no pudo nunca determinar quiénes eran los amantes. Y los amantes eran un policía, era un empleado de la AFJP, en fin. Y había gente que los conocía entonces. Sí, ya te digo, ella iba a las reuniones sociales, no con el marido, iba con los amantes. En una ocasión, pero parece hasta, qué sé yo, que iban caminando por la calle y había un hotel de alojamiento. Y el tipo la empezó a empujar. Ella no quería entrar y este tipo la empezó a empujar para que entrara al hotel de alojamiento. Estaba ya fuera de sí, totalmente fuera de sí. El 2004 fue un año malo para él, muy malo, porque ella quedó embarazada. Ahí sí no hubo necesidad de que alguien venga y le diga, es tuyo, ¿no? Él sabía que no lo era. Lo pierde ese embarazo. Y en la fiesta de fin de año del 2004 al 2005, él brinda diciendo, por fin se fue este año de miércoles. Porque era una prueba más. Y a ver, él quería que ella le confesara, se deshiciera de sus amantes y volvieran a como era al principio. O sea... ¿Y ella en ningún momento barajaba la posibilidad de separarse de ese hombre al que no amaba, con el que no podía ni quería tener relaciones? ¿Por qué se quedaba ella ahí? Le dijo a la hermana, escúchame, así como te dije aquella vez, no vas a ser la única madre soltera, ahora te digo, escúchame, es un desastre este matrimonio. Para afuera todo bien, pues para adentro, lo que pasa, separate, divorciate. No, lo que pasa es que es un sostén económico. ¿Y él? ¿Por qué no se separaba él, que tanto sospechaba que ella tenía Porque amantes? la amaba. Él la quería, ella no lo quería. Para él, ella era de él. Había una cuestión asimétrica. Sí, sí. Y un sentido de querer pertenencia, de querer poseer al otro. Ella es mía. Entonces yo no permito todo eso, pero se lo escondía. Yo no permito todo lo demás, por eso quiero que vos me los digas y yo te perdono o te mato. O sea, esta familia es vos, yo, los nenes... O nada. O nada. En el año 2005, bueno, se van a Chapalmalal en las vacaciones, ya en el año 2005. En Chapalmalal pasa una cosa muy... O sea, pasa una cosa muy... Es otro grano de arena a lo que va a ocurrir después. Lo que pasó es que uno de los amantes le manda un mensaje al celular. Y ella le responde a ese amante, pero se equivoca de número y se lo manda a su marido. Cuando él lo ve, tiene una de esas peleas muy fuertes, muy terribles. La única vez que él había ejercido violencia contra ella es cuando la quiso violar. Pero después, según los testimonios que se recogieron para reconstruir esta historia que estamos contando, no era un tipo que le pegaba, no. Pero sí le hizo una escena tremenda a ella. Y justo recibe él el mensaje de respuesta de ella a una proposición de un amante. Hasta que llega, estamos en el 2005 ya, hasta que llega marzo del 2005. El 5 de marzo del 2005. Ahí en la casa que estábamos viendo había una pileta de lona. Y el 5 de marzo, él a la mañana muy temprano agarra a los dos chicos y se va a la casa de su mamá. Y ella queda en su casa. Hacia media mañana, él luego confiesa que pensó, ay, me olvidé la plata. Mentira, no se olvidó la plata. Me voy para casa, ahí en Gonel, me voy para casa. Estamos viendo justamente esas son las imágenes de la casa, ¿no? Ahí está. Y de hecho, del fondo de la casa. Sí. Porque esto yo lo tengo acá, no es de gusto, ¿eh? No es de gusto esto que está acá. Tiene que ver con el final. Protagonismo. Con el final de esta historia. Él
vuelve para la casa, pero dice que se queda a mitad camino y después regresa a la casa de su madre. Después iban a ir al círculo militar, iban a pasar la tarde, perdón, al círculo policial, iban a pasar la tarde ahí. No nos olvidemos que él había sido policía, ¿no? Entonces había quedado con contactos. Bueno, en fin. Pero él dice que va, pero a mitad camino vuelve y se pone a arreglar la ligustrina de la casa de la madre, en fin. Mientras los vecinos lo ven haciendo eso, o sea, hay testigos que dicen que lo vieron. Sí, ahí. Porque uno de los problemas que tiene que tuvo este caso para la justicia, fue determinar la hora en que va a pasar lo que te voy a contar ahora. Lo que pasó después fue que hacia el mediodía, 12:30 aproximadamente, ella recibe mensajes de sus dos amantes, de sus dos últimos amantes. No le contesta. Luego de ello, pasan dos jardineros que iban haciendo trabajo por el lugar, por la zona, es una zona de casa quinta y demás, y ven al llegar a la casa de Analía y de Crespo, ven que estaba media abierta la puerta del garage y escuchan ruidos dentro. Y del golpe no escucha nada. La vecina, con el marido, también escucha ruidos. Sobre el mediodía estamos hablando, cerca de las 13. Sobre el mediodía también escucha ruidos. Pero ruidos que le llaman la atención. ¿Por qué? Porque antes estaban escuchando música, la música que había puesto Analía para descansar, pintarse las uñas, y había colocado una reposera dentro de la pileta de lona para descansar. Se escuchaba música, se pintaba las uñas. Estaba en eso. La música que escuchaban los vecinos era la música que había puesto ella. Pero luego escucharon ruidos, que es una cosa distinta, y en un momento ya no escucharon más la música. El asunto es que el señor dice, che, yo me voy a alzar a la otra casa a ver qué pasa, porque estos ruidos. Y la mujer le dice, no, viejo, no, baja. No, esas cosas no se hacen, andar espiando a los demás. Lo que pasó en ese momento, cuando se dejó de escuchar la música, fue que Crespo vino de atrás, le pegó una trompada en la cabeza a Analía, luego le pegó una trompada en la boca, ella obviamente cae en la pileta y le hunde medio metro la cabeza en la pileta y la mata, la ahoga. Mueve todos los objetos, mueve el televisor, saca los cajones y demás para aparentar un robo. Y de hecho dice luego que le faltaban $500. Una semana aproximadamente, un poco más, duró la libertad de Crespo hasta que se dieron cuenta que, de hecho, la policía cuando va dice que ladrones tan extraños, ponen el televisor como para llevárselo, pero lo desconectan muy prolijamente, cuando eso en un robo de esas características no se suele ver. ¿Qué fue lo que hizo que se dieran cuenta que había sido él? La cuestión de los horarios. La cuestión de los horarios. A ella la matan alrededor de las 13 horas. Hubo un problema con los horarios. Los primeros peritos dijeron que era entre las 13 y las 14:30, que en definitiva ese fue el horario que quedó. Y él dijo que estaba, como defensa, estaba en el círculo policial después de las 14:30. O sea, había una ventana donde justo encajaba él. Pero fue muy discutido. Que se quedaron sin madre, ¿no? Los dos pibes quedaron sin la madre. Fue muy discutido esto. El juicio fue discutidísimo. Él siempre proclamó su inocencia. Pero bueno, Analía... él nunca admitió los hechos. Nunca. Analía Camochero murió de esa manera, ahogada en la pileta de lona, de esa forma. Él no lo admitió, pero también hubo otro elemento en su contra. Se escapó. Estuvo 50 días escondido, prófugo. ¿Dónde? En Calamuchita, Córdoba. ¿Con quién? Con un amante. Qué bárbaro. Lo ubicaron, lo detuvieron y entonces sí comenzó el juicio. Y al comenzar el juicio... Ahí es él, ¿no? Estamos viendo las imágenes de ellos. Al comenzar el juicio pasó algo muy grave. Yo al principio le decía, me parece que este es un femicida que la sacó muy barata. Bueno, en realidad él había matado a su mujer. Es un homicidio agravado por el vínculo. Sin hablar de la alevosía, que la verdad la mujer no se pudo defender. Exacto. Pero homicidio agravado por el vínculo. Sin duda, perpetua. Perpetua. Le dieron 22 años. ¿Por qué?
porque consideraron que todo este relato que yo acabo de hacer, toda esta historia de Crespo con Escamochero, de Leonardo con Analía, constituían circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena. En una palabra, los jueces, con una mirada machista, lo que vieron es, y bueno, si después de todo le metía los cuernos. Qué bárbaro, ¿no? Y le dieron 22 años Hoy no de podría prisión. pasar eso. Yo creo que hoy es imposible recemos. un fallo de esas características. Recemos para que no pase. Esto fue, estabas diciendo, en los 90, o sea que está, digamos, no le falta tanto para salir a este hombre. No, estuvo 7 años preso y nada más. ¿Nada más? Nada más. Ahora sale, en principio salía, volvía a dormir a la cárcel, estudió periodismo, le dieron prisión domiciliaria. Martín ¿Por qué tuvo Candalás, tantos que está... beneficios? ¿Por qué le dieron la posibilidad de salir, el arresto domiciliario y todo? Femicida. Para la justicia, el hombre en esa época no existía la figura, pero era un homicida que mató con circunstancias atenuantes. Increíble, Como ¿no? decirle, y bueno, ¿qué querés? ¿Con todo lo que viviste? Sí, pero no era emoción violenta. No era emoción No. violenta, no. No, Y hoy circunstancias sería impensable extraordinarias. para mí un fallo de esas características. Vos decías que Martín está allá. Claro, ¿cierto? Martín conoce lo que pasó con Crespo después de la condena. Ya la condena fue muy polémica y desde mi punto de vista una barbaridad. Pero lo que pasó después con él, todos los beneficios, ¿Por casi qué? le salió barato esto. 7 años, nada más mató a su mujer, mató a la mamá de sus hijos. Sí, y Los de chicos esa se manera. quedaron sin madre y sin padre, un padre preso, una madre muerta. Y de esa manera. Y de esa manera. Ahogándola en una pileta de lona.